más quedarte con hambre y sed de ti, con ganas de agradarte. Alzo a ti mi voz, tú conoces mi interior y ahora yo me rindo a ti, me entrego. Díselo. Te vengo a adorar, sin nada más que darte, con hambre y sed de ti, con ganas de agradarte. Alzo a ti mi voz, tú conoces mi interior y ahora yo me rindo a ti, me entrego. Te anhela mi alma, necesito más y más y más y más. Mi aire, mi agua, necesito más y más y más y más. Oh, te anhela mi alma, necesito más y más y más y más. Mi aire, mi agua, más y más y más y más. Te anhela mi alma, necesito más y más y más y más. Mi aire, mi agua, necesito más y más y más y más. Más de ti, Jesús. Más de ti, Jesús. Queremos más de ti. Amén, amén, hermanos, amén, en iglesias. Qué bendición poder alabar y poder glorificar al Señor. Amén. Bueno, aquí estamos para continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 17, en esta tarde tan preciosa de viernes que el Señor nos está dando. Yo espero que realmente podamos ser bendecidos y edificados con el estudio de la palabra del Señor un día más. Vamos a entrar en un capítulo muy interesante. Son las últimas palabras que Jesús transmite a sus discípulos después de haber ya comido esta última cena con ellos y un ratito antes de que lo arrestaran. Parece, por el contexto, y lo veremos más adelante, de que están saliendo ya de la casa y que posiblemente fuesen de camino a Getsemaní, ¿no? Y Jesús empieza a hacer una oración preciosa, poderosa, que vamos a intentar estudiar, analizar en esta tarde. Es uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en todas las Escrituras. El discurso del aposento alto en la última cena, pues está terminando ahora como si se tratase de subir a una montaña, donde el fin es esta oración tan preciosa. Mira, comentarte la opinión de algunos de los grandes siervos eruditos del Señor en la historia. Por ejemplo, el comentarista Matthew Henry dijo: esta es la oración más extraordinaria, que sigue al discurso más completo y consolador que jamás se ha expresado en la tierra, decía Henry. Martín Lutero dijo de esta oración: en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la
parte más íntima del corazón del Señor, tanto lo que tiene que ver a nosotros como lo que tiene que ver con el Padre. Es tan sincera, es tan simple al mismo tiempo, es tan profunda, es tan rica, es tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Eso decía Martín Lutero en esta oración. Otro gran reformador del siglo XVI, un predicador escocés, Juan Knox, dijo acerca de esta oración cuando estaba en su lecho de muerte. Su esposa le preguntó: ¿de qué parte de la Biblia quieres que te lea? Y él le contestó: léeme el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde por primera vez eché mi ancla, decía este hombre rato antes de partir con el Señor. Realmente es la intercesión de Jesús por nosotros como el sumo sacerdote. Nos revela el contacto, la comunión, la relación tan íntima que tenía Jesús con el Padre que estaba en los cielos. Él también ora aquí por nosotros, ora también por ti, ora por mí. Si a nosotros se nos olvida orar por la mañana, por ejemplo, Jesús lo hace constantemente por nosotros. Sigue haciéndolo porque ese es su ministerio ahora a la diestra del Padre. Esta oración de Jesús que vamos a analizar prácticamente desde el versículo 1 hasta el final, podemos ver en ella tres partes. Una dirigida hacia Él mismo. Jesús ora por Él mismo. La segunda parte es orando por sus discípulos. Y la tercera parte es orando por la iglesia. Vamos a ver la primera. Jesús orando por Él mismo. ¿Sabéis, hermano? Esto no es cuestión de ser egoísta. Es importantísimo. Y esto nos enseña algo a nosotros, que cuando nos acercamos a la presencia del Padre para orar, siempre es bueno, antes de ir como loco a hacer peticiones por tantas necesidades que a veces nos rodean, que podamos tener unos minutos reflexionando acerca de nosotros mismos, donde podamos en esos minutos alinearnos con el Señor. Quizás ponernos a buenas con Dios. Quizás andar pidiéndole: Dios, perdóname. Quizás andar pidiéndole: Señor, quiero orar en estos momentos conforme a tu corazón. Quiero pedirte que me des fuerza. Quiero pedirte que me renueve. Es bueno, antes de pedir por otro, pedir por nosotros mismos. Y esto no es una actitud egoísta. Esto es algo esencial para poder entrar a esa batalla en la oración a la que entramos. Y que mientras estamos en ella hayamos partido desde la paz, desde el reposo y desde la victoria que Cristo nos da a nivel personal. Jesús dijo, versículo 1, estas cosas habló Jesús, refiriéndose a todo lo que el Señor había hablado anteriormente en el capítulo 13, 14, 15 y 16 que hemos estudiado en semana atrás. Y después, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él deja en un momento determinado de hablar con sus discípulos. Llevaba ya algunas horas hablando con ellos y compartiendo con ellos. Y deja de hablar con ellos para empezar a hablarle al Padre. Y ya veremos más adelante que en esta oración Jesús empieza ya a desarrollar un ministerio que sigue desarrollando hoy día, y es el de la intercesión. Empieza a interceder más adelante por sus discípulos y por la iglesia. Esta es la oración del Señor al Padre. Dice, hemos leído, levantando los ojos al cielo. Es decir, ya no se encontraba en una casa, ya se encontraba al aire libre. No sabemos si iba andando a Getsemaní, si había llegado ya a Getsemaní. Posiblemente no, porque es una oración que no solamente escuchan 3 discípulos, sino que la escuchan todos los que estaban con el Señor. Y dice que levantó los ojos al cielo, oró con los ojos abiertos. Es bueno. No solamente tenemos que orar con los ojos cerrados e inclinando nuestra cabeza, que está bien. También podemos orar mirando el cielo, con los ojos abiertos. Podemos alabar y podemos bendecir al Señor, como mirando de tú a Dios Padre, por la sangre de Jesucristo que nos permite interceder y entrar en su presencia. La oración empieza diciendo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora?
¿A qué hora se está refiriendo? ¿Te acuerdas cuando estudiamos Juan capítulo 2? Que la madre María le dijo, ay, no hay vino en esta boda, ¿qué puedes hacer, hijo mío? Y Jesús le dice, madre María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y ahí Jesús no se estaba refiriendo a la hora de hacer milagros, se estaba refiriendo a la hora de su muerte. Pero aparentemente no tenía eso relación, ¿verdad? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. De otra forma, en el momento que yo haga un milagro, se va a desatar todo lo que me va a llevar a la cruz. Y así fue, evidentemente. Eso fue lo que realmente ocurrió. Estaba ya Jesús diciendo aquí, ha llegado la hora. Después de 3 años y medio de decirle eso a su madre, ahora está el Señor diciendo, ha llegado mi hora. Mi hora de morir en la cruz por esta gente. Mi hora de morir en la cruz por aquellos que creerán en mi nombre. Mi hora de empezar a pagar el precio. Mi hora de realmente culminar para lo que vine a este mundo. Mi hora donde definitivamente muestro como hombre mi obediencia absoluta al Padre. Y yo le di gracias al Señor porque Él llegó hasta el final en su misión. Llega tú hasta el final en la misión que Dios ha preparado para ti. Yo le pido al Señor que me ayude a cumplir y a llegar al final de mi misión aquí en la tierra. Y Jesús dijo, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo decía el miércoles y en semanas atrás que el propósito que hay en nuestra vida por excelencia, por encima de todo, no es ser un buen pastor, no es ser un buen hijo de Dios, no es ser un buen cantante, no es ser un buen padre, una buena madre, un buen barrendero, un buen vendedor, un buen administrativo, un buen maestro. El propósito número 1 de Dios para tu vida y para la mía es que Cristo Jesús sea glorificado. Si en tu vida tus actuaciones y tus palabras no van dirigidas a honrar y glorificar a Cristo, párate y medita qué estás haciendo o qué estás hablando o qué estás pensando que está erróneo y que no da honra al Señor. Jesús le dice, glorifica a tu Hijo, Padre, porque si tu Hijo es glorificado, tu nombre también lo será. Y la mayor glorificación vino cuando Cristo muere en la cruz y 3 días más tarde resucita. Bendito sea el nombre de Dios. Está orando por Él mismo, está orando por Él y de alguna manera pidiéndole al Padre que realmente se cumpla su ministerio, su misión para la que vino a la tierra y que realmente tenga valor para llegar hasta el final. Versículo 2. Hablando de Jesús, Padre, como le has dado potestad, hablando de Él mismo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta expresión de le diste es algo muy importante, muy trascendental. Jesús tiene, de alguna forma, poder sobre todo ser humano. Parece, por las palabras que Cristo está diciendo aquí, podía haber sometido todo a Él y habernos tratado como muñecos o como robot, pero eso no es lo que el Señor quiere con el ser humano ni con nosotros, la iglesia. Me has dado potestad para que tengan vida eterna a todos los que le diste al Hijo del Hombre. En definitiva, a todos los que me diste, está diciendo Él mismo, ¿no? Él mismo. Ahora veremos más adelante esta expresión porque es muy importante que veamos que Jesús asumió la seriedad de su misión. La seriedad de su misión. Y la importancia que para Él tenía guardar y proteger lo que el Padre le dio que guardara y protegiera. Versículo 3 dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que te conozcan a ti. Y sabe, hermano, iglesia y hermana, no se trata aquí de cuánta cantidad de conocimiento podamos tener, sino la clase de conocimiento. Eso es lo importante. Es decir, ¿a quién conocemos? No cuánto conocemos. Evidentemente, mientras más conozcamos de Dios, mejor. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Se trata de
que lo realmente importante es el objeto de nuestro conocimiento. Como de la misma forma no es la cantidad de fe que podamos tener, sino la calidad de fe. ¿Y en quién se deposita esa fe? ¿Me estoy haciendo entender? Un gran predicador, Charles Spurgeon, inglés, le llamaban o tenía el apodo del príncipe de los predicadores porque decenas de miles de personas vinieron al conocimiento de Cristo por su testimonio y por su predicación. Este hombre decía: no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo lo que salva. Es el objeto de la fe lo más importante, ¿verdad? No es la cantidad que podamos conocer de la Biblia, sino a quién conocemos. ¿A quién conocemos? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera del Señor, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay religión. Me da igual el nombre de la religión. Iglesia apostólica, católica, romana, iglesia protestante, iglesia reformada, el islam, la judía, distintas sectas, el budismo, el confucianismo. Ninguna religión salva. El único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados en una muerte horrible en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó. Estos son los acontecimientos más trascendentales y dramáticos para el ser humano: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de Nazaret. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio Salvador. La vida eterna es conocer a Dios. No si yo sé mucho de Dios, e inclusive mucho de la Biblia, que es bueno, evidentemente, sino en tener a Cristo en el corazón y dar testimonio de Él. El haber tenido un encuentro que haya cambiado nuestras vidas. El conocer, el objeto de la salvación es Cristo Jesús, y no mi teología ni mis conocimientos. La vida eterna es conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo, acercarnos a Él a través de su palabra. Versículo 4 dice: Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Es decir, Jesús estaba diciendo: he cumplido mi misión. Y todavía no había llegado su muerte. Quedaba poquito para que la arrestaran ya. Pero estaba como dándole un informe al Padre en esta oración. Acuérdate, estamos en la primera parte donde Él está hablando de sí mismo al Padre. Y además en voz alta, a propósito, para que sus discípulos la oyeran. He acabado la obra. Pero aún no ha sido crucificado, quedaba poquito tiempo. Unas horas para eso. Pero Él ya estaba diciendo: consumado es. Todo está cumplido. Todo para lo que yo vine ya se hizo. Y no hay que hacer nada más. Ya está completa la obra. ¡Qué descanso! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué bendición! Está todo hecho para que tú y yo podamos ser salvos. El evangelio de la salvación no es lo que Dios pide que tú hagas o que yo haga, sino lo que Dios nos está diciendo es lo que Él ha hecho por nosotros para ser salvo. He acabado la obra. Oh Dios, descansemos en esta afirmación de Cristo de que Él ha acabado esa obra de salvación. Versículo 5. Ahora pues, Padre, he acabado la obra como hemos dicho, te he glorificado en la tierra, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo existiera. Dios mío, Padre Celestial, vuélveme a poner en esa
posición de gloria y de honra. En la carta de los Filipenses del apóstol Pablo, capítulo 2, dice la Biblia ahí que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará en un gesto de humillación y de adoración al único que merece tal gesto, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo que vino a salvar al mundo. Dice ahí mismo en ese capítulo 2 de que Jesucristo se despojó, no de su deidad como algunos pueden interpretar. Jesús era hombre 100% y Jesús fue Dios 100%. También fue Dios 100%. Entonces, ¿de qué se despojó? De sus prerrogativas como Dios y de la gloria que tuvo antes de hacerse hombre. Y ahora Cristo en la oración al Padre, vuélveme a colocar en esa gloria que tuve antes de venir a este mundo. Él era el Señor de la gloria. Cuando alguien importante en el mundo muere, un personaje relevante, un político, un deportista, un actor, un cantante, ¿verdad? Miles de personas siguen el féretro hasta su sepultura. Eso podía haber hecho Dios cuando vino al mundo. Cuando Jesús nació allí en un pesebre, en un recipiente lleno de paja donde las vacas o los mulos comían del dueño de aquella casa. Y allí los puso para que pudiesen tener María a su hijo, ¿verdad? Lo normal es que Dios hubiese movido los hilos para que el mundo entero fuese ido a honrar al nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero no era como debería de ser. Llegará un momento que Él recibirá esa gloria por todos aquellos que van a ser salvos y por todos aquellos, incluso por el propio diablo, que van a ser condenados a una condenación eterna por los siglos de los siglos. Hasta aquí, estos versículos es la oración que Jesús hace respecto a sí mismo. Respecto a sí mismo. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. A partir de ahora es el versículo 6. A partir de ahora Jesús va a empezar a orar por sus discípulos, por aquellos que estaban allí con Él en ese momento. En el versículo 2, lo hemos mencionado antes, hemos encontrado la expresión a todos los que le diste, Padre. En el versículo 6 leemos ahora a los hombres que del mundo me los diste. En el versículo 9 Jesús dice porque me los diste. En el versículo 11 dice estas palabras, a los que me has dado. Y en el versículo 12 a los que me diste. O sea que ahí el Señor en varios momentos ha entendido, está transmitiendo que Él ha entendido la gran misión y la gran responsabilidad de cuidar a aquellos que el Padre les dio. Y no solamente a los discípulos, veremos después. Tiene que ver también con todos aquellos que han creído a lo largo de la historia, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí y a aquellos que van a creer en el futuro. Es decir, Él tiene algo entre ceja y ceja, para que lo entendamos. Cristo tiene algo entre ceja y ceja, que no se le pierda ninguno de los que el Padre le ha dado. Salvo, como dice y leímos antes, a aquel que estaba llamado a Judas, al hijo de perdición, a hacer lo que hizo, a entregarlo. Eso tiene que a ti darte una fuerza de esperanza, de gloria, de ánimo tremenda. ¿Por qué? Porque Dios te tiene, Cristo te tiene entre ceja y ceja, tiene tu nombre en su corazón. Y Él va a hacer lo indecible, lo luchar, hasta donde tú no te puedes imaginar por ti y por mí, para que no nos perdamos y el enemigo no cumpla su obra en nosotros. Qué maravilloso ese pensamiento para mí, hermano, lo digo de verdad. Eso me quebranta, eso me rompe, porque eso me habla de cuánto Él me ama y del interés tan grande que tiene en que persevere hasta el fin. A los que me diste, a ninguno. ¿Y sabes por qué ese interés tan grande?
Porque esos que el Padre le dio a Cristo para que los protegiera, les pertenecen al Padre. Y Jesús asumió la responsabilidad. Estos no se me pierden. Yo soy maestro de escuela, como sabéis. Y yo tengo, en este curso tan raro que estamos viviendo ahora con el tema del virus, en mi clase tengo a 24 niños de 3 años. Y yo, no son mis hijos, ni mis hijas, pero cuando los tengo, y de eso a mí se me llama tutor, porque tengo la obligación de custodiar, no solamente de enseñar, sino de educar, de proteger y de guiar a esos niños y a esas niñas. Si yo salgo con ellos de excursión, yo debo de protegerlo como si fueran mis hijos. Y ay, si alguien viene a atentar con alguno de mis alumnos, de mis alumnas, porque tengo esa gran responsabilidad. ¿Me hago entender? De alguna forma a Cristo se le fue dado tu corazón y el mío. Y Él ha asumido la responsabilidad como el hombre, como Salvador, el Hijo del Hombre, sobre nuestras vidas, de lo que el Padre le dio, guardarlo hasta el fin. ¿Eso no es maravilloso, hermano? ¿Eso no es un pensamiento glorioso? ¿Eso no es una revelación tremenda? Eso es lo que Jesús está orando ahí antes de que lo arrestaran y lo mataran, diciéndole al Padre: Padre, ahora las ovejas se van a dispersar, pero hasta este momento yo he cumplido mi misión y los he protegido y los he guardado. Bendito sea el nombre de Dios. Versículos 7 y 8 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor le había transmitido las palabras del Padre a aquella gente. Escucha, no les dio terreno, no les dio propiedades, no les dio dinero, no les dio grandes casas, grandes caballos, grandes riquezas. El Señor le dio lo más grande que podía darle a esos discípulos: las palabras del Padre. ¡Aleluya! Todas tus palabras que me diste yo les he dado. Amén. Amén. ¿Hay algo más grande que Cristo pueda darte? Y tú dirás: sí, el coche que quiero comprarme. Pues no. Lo más grande que Él podía darte eran las palabras del Padre que están aquí reveladas. Léela. Lee los evangelios. Descubre esas palabras que Cristo dio de parte del Padre para tu vida y para la mía. Este es el mayor tesoro. Escucha, yo tengo un coche, pero no ha habido gente que mueran por mi coche. Yo tengo mi casa, no ha habido gente que mueran por mi casa. Tengo la Biblia, la palabra de Dios. Millones de personas han muerto por ella. Para que yo la tenga aquí, te la pueda enseñar por un vídeo, tranquilamente. Millones de personas han muerto por ella y siguen en algunos países, desgraciadamente, muriendo por ella. Por tanto, ¿hay algo de más valor que esto? ¿Sabes qué? La sangre de Jesús. Bueno, tampoco, porque esto, dice la propia palabra, es el Verbo, el mismo Cristo. ¿Me estás siguiendo lo que te estoy contando y te estoy hablando? Eso es lo que Cristo le dio a sus discípulos y lo que Él sigue dándonos a nosotros. Y Él decía: estos discípulos la han recibido y han conocido. Acuérdate que la semana pasada los discípulos dijeron: ahora verdaderamente sabemos quién eres. Ahora habían entendido quién era, ¿verdad? Pues sí, no hay algo más grande que eso. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cabe reseñar aquí una cosa importante. Aquí Jesucristo no está orando por el mundo, ni ora por el mundo hoy día. Escucha bien lo que te digo. Igual tú vas a decir: ¿qué, pastor? Jesús no ora por el mundo. No.
Su ministerio hoy día de intercesión se realiza a favor de los suyos, a favor de su iglesia que está en el mundo, pero no ora por el mundo. A que nadie te dijo esto quizá nunca, o tú nunca lo viste. Y si lo sabías, pues bendito sea Dios, te lo recuerdo. Él murió por el mundo. ¿Qué más podía hacer por el mundo? Vimos el otro día de que envió al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué más puede hacer Jesús por el mundo? Ahora no ora por el mundo, ora por los suyos que están en el mundo. ¿Sabe quiénes son los que tienen que orar por el mundo? Tú y yo. ¡Ja! No él. Orar por el mundo, cuando digo el mundo, bueno, la gente, los inconversos, e incluso la propia Tierra, planeta. Orar por el mundo te toca a ti y me toca a mí. Él ora por nosotros para que podamos enfrentar los conflictos que vivimos en este mundo. Versículos 10 y 11 dice la palabra: todo lo mío es tuyo, alaba al Padre, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice el texto, versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos se quedan en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, tú y yo, oh Padre, somos uno. Aquí vemos dos cosas por las que está el Señor orando. Uno, ora para que sus discípulos sean guardados. Si tú has recibido a Cristo como su Salvador personal y has sido sellado por el Espíritu Santo, Él ora por ti para que el Espíritu siga haciendo su obra y sea tu protector y tu guardador. Número 2, la otra petición es que seamos uno. Ora por la unidad de los creyentes aquí el Señor. No oró para que, perteneciésemos a una organización determinada. Oró para la unidad de los creyentes en la tierra, en el pueblo, en la ciudad, con todos los que han nacido de nuevo. Para eso oró el Señor delante del Padre. Y además ponía el ejemplo, como tú y yo, oh Padre, somos uno, lo cual se identificaba o confirmaba o afirmaba una vez más su divinidad. Jesús hablaba de que Él era Dios también, ¿no? Y sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar, si no nos da tiempo hoy, lo continuaremos la semana que viene, de lo que hay en el corazón, o lo que yo pillo un poquito en el corazón de Dios respecto a la unidad. Es solamente un poquito, igual que tú, ¿no? Habrás pillado, porque es algo tan profundo, tan difícil de entender. Pero ya aquí, en esta oración, es la primera vez que Jesús lanza, y los discípulos oyendo, acerca de lo importante que Él y el Padre son uno y que sus discípulos tenían que ser uno. Y cuando Él ora por esto, es porque Él sabía inevitablemente de que habría muchos momentos a lo largo de la historia de la iglesia que la unidad de su iglesia se rompería. Se rompería. Yo, si te fijas bien, te voy a decir algo y voy a ir terminando para no cansaros, y ya seguiremos el resto del capítulo la semana que viene. A mí se me hace a poco porque realmente es rico el estudio de Juan y este capítulo que estamos viendo hoy. Pero mira, si analizamos un poquito la historia de la iglesia y vemos las distintas maquinaciones que el diablo ha usado para destruirla, fíjate bien la que más fruto le ha dado al diablo. La primera maquinación que el diablo usó para destruir a su iglesia, ¿sabe cuál fue? La persecución, matar, destruir, anularla, hacerla desaparecer de la faz de la tierra. La propia historia, no la Biblia, nos dice que mientras más cristianos morían en los circos romanos, más cristianos se reproducían. Paradójicamente, esa artimaña de matar y de destruir a los hijos de Dios ha continuado a lo largo de la historia. Pero
como que el diablo después tuvo o se le ocurrió usar otras estrategias para frenar el crecimiento y la expansión de la iglesia. Como aquella primera no le funcionó 100% como él quería, siglos más tarde ocurre algo que durante muchos siglos paralizó a la iglesia realmente. Y fue crear la unidad iglesia-estado. La iglesia se une en un principio al Imperio Romano con el emperador Constantino, y desde ahí hasta el Renacimiento, prácticamente siglo XV y siglo XVI sobre todo, la iglesia vive una época de oscurantismo, lo que he llamado la Edad Media, la Baja y Alta Edad Media, donde la iglesia se corrompe. Gracias a Dios que mantuvo siempre pequeños remanentes que sufrieron persecución por ello, que eran pequeñas luces de Dios en medio de una sociedad corrompida, moral, económica y socialmente, y donde la extensión o la propagación de la palabra de Dios de una forma poderosa es frenada casi en seco. Bendito sea el nombre de Dios que en el siglo XVI levantó a gente en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, en España, que fomentaron aquello que se llamó el movimiento de la Reforma, con Lutero, Calvino, Zwinglio, como gente aparentemente enfrente de ellos, que también cometieron sus errores. No vamos a entrar en eso. Pero esta gente fueron usada poderosamente por Dios para de nuevo recuperar y restaurar los principios bíblicos, como por ejemplo la salvación por la fe. Y parece que de nuevo la iglesia empieza ahí, en un par de siglos, a tomar el norte de Dios. Y el diablo de nuevo reacciona. Esto no puede ser. Durante siglos tuve a esta gente parada y otra vez empiezan a correr la predicación de la palabra del Dios de los cielos. Esto hay que pararlo. ¿Y sabe cuál es la tercera maquinación o estrategia que Dios usó? Siglo XVII y siglo XVIII. División. Voy a dividirlos. Los dividos, como pasó en la Torre de Babel. Creo confusión y creará confusión a los que no creen. Y Dios sabía esto, y Jesús sabía esto. Por eso Jesús ora por la unidad de la iglesia. Tan importante, porque si algo ha deshonrado el nombre de Dios a lo largo de los siglos, ha sido la iglesia dividida. Cada vez que los hermanos se dividen, Dios llora y es como si le pegásemos un latigazo nuevo a sus espaldas. Así es, porque si algo aborrece Dios después del pecado, es ver a su pueblo dividido. Amén. Vamos a dejarlo aquí, para que tú con esto medites, consideres esta oración de Jesús, porque realmente, queridos, es muy rica. La semana que viene vamos a continuar terminando con las demás peticiones que hizo Jesús por sus discípulos y que hizo también por los que íbamos a creer después de sus discípulos, por el resto de la iglesia. Pero bendito sea el corazón de Cristo. Oh Dios, no hay algo más impresionante y precioso que su corazón. No te lo pierdas la semana que viene, porque es poderosa la segunda parte de este capítulo. Si ha sido enriquecedor esta primera, la segunda es aún más. Amén. Guárdala en tu corazón y vamos a seguir alabando y adorando al Señor en este momento. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos
Señor, gracias por la oportunidad de haberte podido bendecir, alabar y honrar tu nombre una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el estudio de Juan, por todo lo que personalmente yo estoy recibiendo y espero que también los que están viendo y escuchando también estén recibiendo de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por orar por nosotros y por luchar e interceder por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, iglesia, hemos estado un ratito alabando, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a terminar la reunión aquí de hoy y os invito al domingo a las 12 tendremos nuestro culto dominical como siempre, y os quiero decir que el día 14 de junio vamos a empezar los cultos en la iglesia, el 14 de junio, domingo, y vamos a ir dando instrucciones de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, cuídate mucho, hermano, hermana, amigo, amiga, y ten paz en tu corazón. Buen fin de semana y hasta el domingo. Bendiciones.